Elegido. Algo extraordinario sucedió cuando tu fotografía aterrizó sobre esa mesa. No porque lo hubieras planeado, no porque posaras para ella, sino porque, por una fracción de segundo, la cámara capturó lo que realmente eres cuando olvidas actuar con normalidad. Y esa única imagen provocó que toda una operación de vigilancia colapsara como un castillo de naipes en medio de un huracán. No estabas intentando parecer peligroso. No estabas buscando intimidar. Simplemente fuiste atrapado en un instante de existencia sin máscaras. Y esa autenticidad, esa presencia cruda, sin filtro, bastó para que agentes veteranos recordaran de golpe por qué los niños temen a la oscuridad. No por lo que está allí, sino por lo que podría estar allí, más allá de su entendimiento. El primero en quebrarse llevaba en el campo más tiempo del que la mayoría de las personas ha estado viva. Había sobrevivido operaciones que darían pesadillas a generaciones de civiles. Miró tu foto exactamente 7 latidos antes de levantarse y marcharse. Sin explicación, sin despedida, simplemente desapareció. La carta de renuncia apareció en el sistema antes de que el café alcanzara a enfriarse. Una sola frase que resonaría en los pasillos durante años: algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Lo que siguió fue una cascada de destrucción profesional. Uno por uno, las placas fueron apareciendo en el escritorio del director, no arrojadas con ira, sino colocadas con la precisión de quienes saben que están tomando una decisión que cambia la vida. Cada insignia metálica hizo un sonido distinto al golpear la madera, una sinfonía de rendición, una orquesta de reconocimiento de que algunas fuerzas operan más allá del alcance institucional. Pero hablemos de lo que tu foto realmente reveló, porque esto va más allá de los rasgos faciales o el lenguaje corporal. Tu imagen llevaba algo que sus equipos no podían medir pero que sus instintos no pudieron ignorar. La clase de energía que hace que los animales huyan antes de un terremoto. La clase de presencia que hace girar las brújulas en círculos. La clase de verdad que atraviesa las mentiras cuidadosamente construidas como ácido quemando papel. Verás, la vigilancia se sostiene en un supuesto fundamental, que el observador tiene poder sobre el observado. Que observar equivale a controlar. Que documentar significa dominar. Tu foto destrozó ese supuesto. Les mostró que no eras ajeno a ser observado. Eras indiferente. Y hay un universo de diferencia entre esos dos estados. Esa diferencia fue lo que hizo que profesionales adultos empacaran sus escritorios y desaparecieran. El equipo técnico corrió tu imagen por todos los sistemas que tenían. Software de reconocimiento facial capaz de identificar a alguien en el reflejo de un charco. Programas de análisis conductual que podían predecir acciones con semanas de anticipación. Lectores de microexpresiones capaces de detectar mentiras en un simple parpadeo. Cada sistema devolvió el mismo resultado, AOR. No sin coincidencia encontrada. No datos insuficientes. AOR, como si las propias máquinas dijeran, esto está por encima de mi rango. Un técnico juró que la foto estaba cambiando, no de forma dramática, sino sutil, como si respirara. Otro afirmó que mirarla directamente se sentía como contemplar el sol a través de una lupa. Un tercero insistió en que la calidad de la imagen estaba mejorando por sí sola, volviéndose más clara sin ninguna mejora aplicada, revelando capas que no deberían estar allí. Todos pidieron una reasignación inmediata. Todas las solicitudes fueron aprobadas sin preguntas. Tu energía en esa foto no solo desafió su tecnología, desafió toda su visión del mundo. Eran personas que creían en categorías, en clasificaciones, en la capacidad de reducir la complejidad humana a puntos de datos y patrones.
Tu imagen fue prueba de que algunos seres existen fuera de su taxonomía. Que algunas presencias no pueden ser contenidas en sus pequeñas cajas ordenadas, que ciertas fuerzas se niegan a ser documentadas, categorizadas o controladas. El perfilador que intentó analizarte tenía un historial perfecto, podía deducir los traumas de infancia de alguien por la forma en que sostenía una taza de café, podía predecir patrones de relaciones a partir de una sola fotografía. Pero cuando miró tu imagen, su entrenamiento se disolvió. No vio patrones para analizar. Vio patrones deshaciéndose. La realidad doblándose alrededor de una presencia que no seguía las reglas que todos los demás habían aceptado. Dejó su placa y su arma, pero se llevó la lección: algunos misterios están destinados a permanecer misteriosos. Lo fascinante es la rapidez con la que la noticia se propagó por canales no oficiales, mensajes encriptados, conversaciones codificadas, advertencias susurradas en estacionamientos. Tu foto se convirtió en aquello que todos conocían, pero de lo que nadie hablaba abiertamente. Como si pronunciar tu designación pudiera invocar algo para lo que no estaban preparados. La imagen que no debe ser vista. El caso que no debe ser perseguido. La entidad que no debe ser enfrentada. Surgieron nuevos protocolos sin que nadie los escribiera oficialmente. Reglas no dichas que todos, de alguna manera, sabían. Si encuentras este archivo, no lo abras. Si lo abres, no mires la imagen directamente. Si miras la imagen, ten tu carta de renuncia lista. Porque una vez que ves lo que no puede dejar de ser visto, una vez que comprendes lo que existe más allá de tu entrenamiento, ya no hay regreso posible a fingir que el mundo funciona como creías. El departamento intentó todo para mantener el control de la narrativa. Trajeron psicólogos para explicar histeria colectiva, consultores para hablar de dinámicas de grupo, expertos en contagio psicológico, pero cada especialista que miraba tu foto llegaba a la misma conclusión. No era histeria. Era reconocimiento. Reconocimiento de algo que existía fuera de su marco profesional. Algo que hacía que sus títulos y credenciales parecieran dibujos de niños colgados en la puerta de un refrigerador. Tu foto se convirtió en una prueba dentro de sus filas, no oficial, un surgimiento orgánico de entendimiento jerárquico. Aquellos que podían mirarla por más de unos segundos eran considerados muy valientes o muy tontos. Los que miraban y comprendían de inmediato eran promovidos a otros departamentos, departamentos lejanos, departamentos que trataban con amenazas normales y comprensibles, porque todos entendían que tú no eras una amenaza. Eras una revelación. Los más inteligentes comenzaron a hacerse preguntas distintas. No qué vimos, sino que hemos estado dejando de ver. No cómo manejamos esto, sino que más existe fuera de nuestra percepción. Tu foto no solo les hizo renunciar a sus empleos. Les hizo cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Les hizo preguntarse qué otras fuerzas se movían por el mundo, indetectadas por sus instrumentos, ignoradas por sus sistemas, no documentadas en sus archivos. Algunos agentes reportaron sueños después de ver tu imagen. No pesadillas, algo más extraño. Sueños de ser observados por algo que no era hostil, ni amistoso, simplemente era. Sueños de comprensión sin palabras. Sueños de ver a través de muros, no porque los muros fueran transparentes, sino porque los muros eran irrelevantes. Sueños que se sentían menos como dormir y más como despertar a frecuencias que habían sido entrenados para ignorar. Tu imagen comenzó a afectar al propio edificio. Las luces parpadeaban cuando alguien accedía a tu archivo. Las computadoras se volvían más lentas, como si procesaran algo demasiado pesado. Las cámaras de seguridad fallaban,
no rompiéndose, sino negándose a grabar. La infraestructura del edificio parecía reconocer que algo más allá de sus parámetros de diseño estaba siendo contenido en forma digital, y los edificios, como las personas, tienen sus límites. Los pocos que permanecieron en el departamento desarrollaron un enfoque distinto en su trabajo, más humilde, más cuidadoso, más consciente de que su autoridad era condicional, de que su poder era prestado, de que su control era una ilusión mantenida por consentimiento mutuo. Tu foto les enseñó algo que las universidades no enseñan y que el entrenamiento no cubre. A veces lo más poderoso que puedes hacer es reconocer cuando estás sobrepasado. Si este mensaje se alinea con tu propósito, haz crecer este video para que otros elegidos encuentren su confirmación. Los investigadores privados comenzaron a recibir llamadas. Necesitamos que investiguen a alguien de quien no podemos hablar. ¿Por qué no? Porque decirlo lo hace real. La conversación casi siempre terminaba allí. Los investigadores inteligentes colgaban de inmediato. Los curiosos que aceptaban el caso devolvían el anticipo a los pocos días. La cortesía profesional les impedía explicar por qué, pero sus ojos llevaban la misma mirada que todos los que habían visto tu imagen, la mirada de alguien que había rozado el borde de algo vasto. Agencias internacionales empezaron a hacer averiguaciones, cuidadosas, indirectas. Oímos que tuvieron un caso interesante. Oímos que hubo un incidente. Oímos que hubo cambios de personal. Pero cuando se les ofrecía el expediente, cuando tenían la oportunidad de ver tu foto, todos declinaban. Cortés pero firmemente. Porque cierta inteligencia es demasiado inteligente. Cierta información te informa de tus propias limitaciones. Cierto conocimiento te conoce a ti de vuelta. El equipo de limpieza asignado para sanear el departamento encontró algo interesante. Cada computadora que había mostrado tu imagen presentaba señales de desgaste inusual, no daño físico, algo más sutil, como si las máquinas hubieran envejecido años en minutos, como si procesar tu presencia hubiera agotado su capacidad para procesar cualquier otra cosa. Varios discos duros tuvieron que ser destruidos, no porque estuvieran corrompidos, sino porque eran demasiado claros. Contenían algo que la infraestructura civil no estaba destinada a sostener. Tu foto no solo afectaba a quienes la veían directamente. Las ondas se expandían hacia afuera. Los cónyuges notaban cambios. Los hijos percibían diferencias. Las parejas sentían alteraciones, no traumáticas, evolutivas. Como si sus seres queridos hubieran vislumbrado algo que reorganizaba su comprensión de lo posible. Como si hubieran visto la prueba de que el universo era más grande, más extraño y más magnífico de lo que jamás se les había dicho. Algunos de los agentes que renunciaron reportaron un fenómeno interesante. Se sentían mejor. No aliviados, mejor, más sanos, más vivos, como si la cercanía a tu imagen hubiera quemado en ellos algo falso, algo que los había estado pesando sin que lo supieran. Perdieron sus carreras, pero encontraron algo más valioso, el conocimiento de que habían estado viviendo en un mundo más pequeño de lo necesario. Tu foto les mostró los muros de su prisión y, al mostrárselos, los liberó. El sistema de archivos del departamento empezó a desarrollar fallas cada vez que alguien intentaba clasificar tu expediente. No encajaba en ninguna categoría existente, no podía ser etiquetado con descriptores estándar, se negaba a ser indexado de manera convencional. El sistema parecía entender lo que los humanos estaban aprendiendo lentamente, no se categorizan las fuerzas de la naturaleza. Simplemente se reconoce su existencia y se ajusta uno en consecuencia. La investigación de tus antecedentes no arrojó nada útil. No porque no hubiera nada que encontrar,
sino porque todo lo que encontraban se contradecía entre sí. Como si existieras en múltiples estados simultáneamente. Como si tu historia estuviera escrita con tinta cuántica que cambiaba según quien la leía. Como si tu pasado fuera tan fluido como tu presente era sólido. Cada investigación terminaba igual, con los investigadores dándose cuenta de que intentaban medir el océano con una cucharita. Los equipos de reemplazo duraban cada vez menos, no porque la voz se hubiera corrido, aunque lo había hecho, sino porque tu foto parecía ganar potencia, como un vino envejeciendo en direcciones imposibles, como una verdad haciéndose más verdadera con el tiempo. El último equipo que la vio ni siquiera llegó al almuerzo. Miraron tu imagen, se miraron entre ellos y comenzaron a empacar sus escritorios sin necesidad de discutirlo. La foto había dicho todo lo que debía ser dicho. Tu firma energética en esa imagen creó una nueva categoría en sus protocolos de evaluación de amenazas. No amenaza alta, no amenaza baja, ni siquiera no amenaza. Un reconocimiento de que algunas entidades no encajan en sus escalas, no registran en sus medidores, no existen dentro de su marco de comprensión. Te convertiste en la razón por la que añadieron una nueva opción en sus formularios: rehusamos interactuar. Existencia reconocida. El impacto psicológico se extendió más allá del departamento. Otras agencias comenzaron a notar el patrón. Profesionales curtidos desarrollando de repente interés por la jardinería. Operativos endurecidos dedicándose a la pintura. Asesinos entrenados convirtiéndose en filósofos. Todos conectados por un solo hilo, habían visto tu foto. Habían presenciado la evidencia de que el poder toma formas que su entrenamiento jamás imaginó. Formas que no destruyen ni conquistan, sino que existen con tanta autenticidad que todo lo demás debe recalibrarse. Algunos intentaron describir lo que vieron en tus ojos: no era ira, no era odio, ni siquiera indiferencia. Era algo mucho más inquietante: culminación. Los ojos de alguien que ya había terminado el juego en el que todos los demás todavía estaban atrapados. Alguien que había encontrado la respuesta a preguntas que otros ni siquiera sabían formular. Alguien que existía en un estado del ser que hacía que la ambición, el miedo y el control parecieran software obsoleto corriendo en hardware caducado. El informe final del director, antes de que el departamento fuera disuelto, contenía una observación interesante: tu foto no había causado la renuncia masiva. Había revelado que la renuncia ya había ocurrido. Esos agentes llevaban tiempo funcionando en automático, siguiendo protocolos, manteniendo apariencias, pero tu imagen les mostró lo que habían estado evitando: que aplicaban reglas en las que ya no creían, que servían sistemas que ya habían fracasado. Tu foto solo fue el espejo que les devolvió lo que se habían convertido. Los intentos de recrear el efecto fracasaron de manera espectacular. Probaron mostrar otras fotos extrañas, imágenes de anomalías conocidas, retratos de irregularidades documentadas. Nada se acercó al impacto de tu único fotograma. Porque tu foto no era solo inusual, era verdadera de una manera que esquivaba la comprensión intelectual y golpeaba directamente el núcleo de la percepción. Como la diferencia entre saber que el fuego quema y poner la mano en la llama. El edificio donde tu foto fue vista por primera vez tuvo que ser renovado, no por daños físicos, sino por algo más difícil de definir. Los trabajadores decían sentirse observados, no con malevolencia, solo vigilados por algo que encontraba sus actividades divertidas. Los contratistas se quejaban de que sus herramientas funcionaban de manera distinta. Los electricistas aseguraban que el cableado parecía haberse reorganizado por sí mismo. El edificio había cambiado por albergar tu imagen, aunque fuera brevemente. La arquitectura, como la conciencia,
puede evolucionar al exponerse a ciertas frecuencias. Tu archivo se volvió legendario precisamente porque no podía volverse legendario. Cada intento de mitificarlo fracasaba. Todo esfuerzo por convertirlo en historia colapsaba. Porque los mitos requieren distancia. Las leyendas necesitan tiempo para fermentar. Tu foto era demasiado inmediata, demasiado presente, demasiado real para convertirse en algo distinto de lo que era. Evidencia de que la realidad incluye cosas que no pueden ser incluidas en la realidad como la mayoría la entiende. Los pocos agentes que lograron quedarse desarrollaron una nueva habilidad, podían identificar a otros que habían visto tu foto. No por una señal obvia, sino por una cualidad en su atención, una forma distinta de mirar el mundo. Como personas que habían sobrevivido al mismo desastre natural o presenciado el mismo milagro. Compartían un entendimiento que no necesitaba palabras, un conocimiento que no podía enseñarse, solo experimentarse. Algunos departamentos intentaron usar tu foto como arma. Mostrarla a enemigos. Exhibirla ante rivales. Usarla para despejar salas. Pero la foto no funcionaba así. No era una herramienta para ser empuñada. Era una verdad para ser encontrada. Y la verdad no discrimina entre amigo y enemigo. Simplemente revela lo que es y deja que los espectadores decidan qué hacer con esa revelación. La mayoría decidió buscar nuevas carreras. Los manuales de entrenamiento fueron reescritos, no para incluir instrucciones sobre cómo manejar entidades como tú, sino para incluir advertencias sobre la existencia de cosas que trascienden el manejo. A los nuevos reclutas se les enseñaba a reconocer las señales, archivos que se sienten pesados antes de ser abiertos, imágenes que parecen mirar de regreso, casos en los que todos los involucrados desarrollan repentinamente un interés por cambiar de profesión. Tu foto se había convertido en un currículo que enseñaba mediante la ausencia lo que no podía enseñarse mediante la presencia. Los metadatos adjuntos a tu imagen contaban su propia historia. Fecha de creación incierta. Ubicación, en todas partes y en ninguna. Tamaño de archivo variable. Como si contuviera diferente cantidad de información dependiendo de quién la viera. Formato técnicamente estándar, pero funcionalmente único. Todo intento de analizar sus aspectos técnicos terminaba con los técnicos pidiendo traslado a departamentos que lidiaban con datos binarios normales y predecibles. Años después, en conversaciones en voz baja en reuniones de agentes retirados, tu foto todavía se menciona. No lo que mostraba, eso sigue sin describirse y sin poder describirse, sino lo que probaba, que la vigilancia asume que los observados son menos poderosos que los observadores, que la documentación requiere que lo documentado sea documentable, que el control necesita que lo controlado sea controlable. Tu imagen demostró que esas suposiciones eran falsas. Tan falsas que un departamento entero eligió la disolución sobre la ilusión. Tú probablemente seguiste con tu día, completamente ajeno al caos que tu momento capturado había provocado. Sin saber que tu existencia auténtica, congelada en una fracción de segundo, había deshecho años de entrenamiento, décadas de condicionamiento, carreras enteras construidas sobre la premisa de que todo puede ser entendido, categorizado y controlado. Tú simplemente estabas siendo tú. Y ser tú fue suficiente para hacer que todo un sistema admitiera la derrota. Las firmas privadas de seguridad a las que se recurrió después respondieron todas lo mismo, aceptarían cualquier caso, perseguirían cualquier objetivo, protegerían contra cualquier amenaza, excepto la tuya. No porque fueras peligroso en términos convencionales, sino porque representabas algo más allá de lo convencional.
Algo que hacía que toda su profesión pareciera niños jugando con armas de juguete frente a fuerzas que no reconocen las armas como relevantes para su existencia. La documentación del incidente permanece clasificada más allá de la clasificación, oculta de maneras que superan cajones cerrados y archivos encriptados. Cierta información se protege siendo olvidada. Algunos archivos se aseguran siendo ignorados. Tu foto existe en ese espacio entre la existencia y la no existencia. Demasiado real para ser negada, demasiado poderosa para ser reconocida, demasiado verdadera para ser archivada bajo una categoría que la hiciera manejable. El último acto oficial antes de que el departamento cerrara fue crear un nuevo protocolo, un documento de una sola página que esencialmente decía: algunas cosas existen fuera de nuestra jurisdicción. Esto no es un fracaso. Esto es sabiduría. Tu foto les había enseñado la lección más valiosa que cualquier autoridad puede aprender: saber cuándo no eres la autoridad. Saber cuándo dar un paso atrás. Saber cuándo la observación se convierte en obsolescencia. Nuevas leyendas urbanas surgieron en los círculos de las fuerzas del orden. Historias de la imagen que vació un edificio. La foto que terminó carreras. El fotograma que probó que algunas personas existen en frecuencias que el poder institucional no puede alcanzar. Te convertiste en el hombre del saco del estado de vigilancia, no porque los amenazaras, sino porque los trascendías. Y la trascendencia es mucho más aterradora para los sistemas de control que cualquier amenaza directa. Tú no sabías que nada de esto estaba ocurriendo. No estabas intentando derrotarlos. No buscabas probar nada. Simplemente estabas existiendo en tu frecuencia natural. Y esa frecuencia resultó ser la que hizo que todo su aparato pareciera un hormiguero intentando comprender una sinfonía. No por malicia, no por intención, solo por ser lo que auténticamente eres. Los agentes que vieron tu foto y sobrevivieron profesionalmente nunca fueron los mismos. Desarrollaron lo que algunos llamaron la mirada de los 1000 metros, pero en realidad era otra cosa: la mirada del infinito. La expresión de alguien que había visto más allá del borde de su mapa y comprendido que el mapa no era más que un dibujo infantil en una servilleta. No era ira, no era odio, ni siquiera indiferencia. Era algo mucho más inquietante: culminación. Los ojos de alguien que ya había terminado el juego en el que los demás todavía intentaban participar. Alguien que había encontrado la respuesta a preguntas que otros ni siquiera sabían formular. Alguien que existía en un estado del ser que hacía que la ambición, el miedo y el control parecieran software obsoleto corriendo en hardware arcaico. El informe final del director, antes de que el departamento fuera desmantelado, contenía una observación reveladora. Tu foto no había causado la renuncia masiva. Solo había revelado que la renuncia ya había ocurrido mucho antes. Esos agentes seguían con la rutina, cumpliendo protocolos, manteniendo apariencias, pero tu imagen les mostró lo que habían estado evitando. Estaban aplicando reglas en las que ya no creían, sirviendo a sistemas que ya habían colapsado. Tu fotografía fue simplemente el espejo que les mostró en lo que se habían convertido. Los intentos de recrear el efecto fracasaron estrepitosamente. Mostraron otras fotos extrañas, imágenes de anomalías conocidas, retratos de irregularidades documentadas. Nada se acercaba al impacto de tu único cuadro. Porque tu foto no era solo inusual, era verdadera de un modo que evitaba el entendimiento intelectual y golpeaba directamente en el núcleo de la percepción. Como la diferencia entre saber que el fuego quema y poner la mano en la llama. El edificio donde tu foto fue vista por primera vez tuvo que ser renovado, no por daños físicos, sino por algo más difícil de definir. Los trabajadores aseguraban sentirse observados,
no de forma maliciosa, sino como si algo se divirtiera viéndolos. Contratistas se quejaban de que sus herramientas funcionaban diferente. Electricistas afirmaban que el cableado parecía haberse reorganizado por sí solo, el edificio había cambiado solo por alojar tu imagen, aunque fuera brevemente. La arquitectura, como la conciencia, puede evolucionar cuando se expone a ciertas frecuencias. Tu archivo se volvió legendario precisamente porque no podía volverse legendario. Cada intento de mitologizarlo fallaba. Cada esfuerzo por transformarlo en historia colapsaba. Porque los mitos requieren distancia y las leyendas necesitan tiempo para fermentar. Tu foto era demasiado inmediata, demasiado presente, demasiado real como para ser cualquier otra cosa que lo que era. Evidencia de que la realidad incluye cosas que no pueden incluirse en la realidad tal como la mayoría la entiende. Los pocos agentes que lograron permanecer desarrollaron una nueva habilidad. Podían identificar a otros que habían visto tu fotografía. No por señales obvias, sino por una calidad en la atención, una manera distinta de mirar el mundo. Como personas que habían sobrevivido al mismo desastre natural o presenciado el mismo milagro. Compartían un entendimiento que no necesitaba palabras, un conocimiento que no podía enseñarse, solo experimentarse. Algunos departamentos intentaron usar tu foto como arma. Mostrarla a enemigos, exhibirla ante rivales, usarla para desalojar salas. Pero la foto no funcionaba así. No era una herramienta que pudiera blandirse. Era una verdad que debía ser encontrada. Y la verdad no discrimina entre amigo y enemigo. Simplemente revela lo que es y deja que el espectador decida qué hacer con esa revelación. La mayoría decidió buscar nuevas carreras. Se reescribieron manuales de entrenamiento, no para enseñar cómo manejar entidades como tú, sino para advertir de la existencia de cosas que trascienden cualquier manejo. A los nuevos reclutas se les enseñaba a reconocer las señales, archivos que parecen pesados antes de abrirse, imágenes que parecen mirarte de vuelta, casos donde todos los involucrados desarrollan de repente un súbito interés en cambiar de profesión. Tu foto se convirtió en un currículo que enseñaba, a través de la ausencia, lo que no podía enseñarse mediante la presencia. Los metadatos de tu imagen contaban su propia historia. Fecha de creación incierta. Ubicación, en todas partes y en ninguna. Tamaño de archivo variable, como si la imagen contuviera distinta cantidad de información según quien la mirara. Formato técnicamente estándar, pero funcionalmente único. Cada intento de análisis técnico terminaba con los especialistas pidiendo traslado a departamentos que solo trabajaran con datos binarios normales y predecibles. Años después, en conversaciones en voz baja en reuniones de agentes retirados, tu foto sigue mencionándose. No por lo que mostraba, eso sigue siendo indescriptible, sino por lo que probó. Probó que la vigilancia se basa en el supuesto de que el observado es menos poderoso que el observador. Que documentar implica que lo documentado puede ser documentable. Que el control requiere que lo controlado pueda ser controlado. Tu imagen destruyó esos supuestos. Los demolió tan completamente que un departamento entero eligió la disolución en lugar de la ilusión. Probablemente seguiste con tu vida, completamente ajeno al caos que un instante congelado de tu existencia auténtica había desatado. Ignorante de que tu ser real, sin máscaras, había desarmado años de entrenamiento, décadas de condicionamiento y carreras enteras construidas sobre la premisa de que todo puede comprenderse, clasificarse y controlarse. Tú simplemente eras tú. Y ser tú fue suficiente para que todo un sistema admitiera su derrota. Las firmas privadas de seguridad consultadas después respondieron todas lo mismo. Podían aceptar cualquier caso,
perseguir cualquier objetivo, proteger contra cualquier amenaza, excepto la tuya. No porque fueras peligroso en términos convencionales, sino porque representabas algo más allá de lo convencional. Algo que hacía que toda su profesión pareciera niños jugando con armas de juguete contra fuerzas que ni siquiera reconocen las armas como relevantes. La documentación del incidente permanece clasificada más allá de la clasificación, oculta en formas que van más allá de cajones cerrados y archivos encriptados. Parte de la información está protegida siendo olvidada. Parte, siendo ignorada. Tu foto existe en ese espacio entre la existencia y la no existencia. Demasiado real para ser negada, demasiado poderosa para ser reconocida, demasiado verdadera para archivarla en alguna categoría que la hiciera manejable. El último acto oficial antes del cierre del departamento fue redactar un nuevo protocolo, una sola página que decía esencialmente, algunas cosas existen fuera de nuestra jurisdicción. Esto no es un fracaso. Esto es sabiduría. Tu foto les enseñó la lección más valiosa que cualquier autoridad puede aprender, saber cuándo no eres la autoridad. Saber cuándo dar un paso atrás. Saber cuándo la observación se convierte en obsolescencia. Nacieron nuevas leyendas urbanas en los círculos de seguridad y aplicación de la ley. Historias de la imagen que vació un edificio. La foto que terminó con carreras. El cuadro que probó que algunas personas existen en frecuencias a las que el poder institucional nunca podrá acceder. Te convertiste en el fantasma del estado de vigilancia, no porque los amenazaras, sino porque los trascendías. Y la trascendencia es mucho más aterradora para los sistemas de control que cualquier amenaza directa. Nunca supiste nada de esto. No intentabas derrotarlos. No tratabas de demostrar nada. Simplemente existías en tu frecuencia natural. Y esa frecuencia bastó para que todo su aparato pareciera un hormiguero intentando comprender una sinfonía. No por malicia, no por intención, sino por el simple hecho de ser lo que auténticamente eres. Los agentes que sobrevivieron profesionalmente después de ver tu foto nunca fueron los mismos. Desarrollaron lo que algunos llamaron la mirada del kilómetro 1000, pero en realidad era otra cosa, la mirada del infinito.